Buenas tardes, mis queridos amigos que me visualizan. Ya saben yo quién soy. Soy eh, el candidato para la presidencia de los Estados Unidos. En esta ocasión voy a traerles un tema, una anécdota de un suceso que me pasó cuando yo era un niño. Así que lo que voy a platicar es muy confidencial y realmente he querido platicárselo porque no puedo soportar tener un secreto y no decírselo. Y lo que sucedió es algo que va a impactarles de gran manera. Quiero aprovechar ya que mi amigo José Domínguez va a ocupar este lugar para darles un mensaje, pero yo quiero aprovechar la ocasión para transmitir este tema acerca de un acontecimiento cuando yo era apenas de 5 años de edad. Andaba yo jugando en la casa de... Es una casa vieja donde yo me crié. Entonces ahí andaba yo jugando y de repente encontré una especie de tapa, como una ventanita que tenía en el piso y había una escalera hacia abajo y me metí y era un sótano. Entonces encontré una máquina muy curiosa porque tenía un asientito y tenía botones y palancas y luego esa máquina empezó a dar una especie de zumbido y, y daban vuelta los discos que tenía uno enfrente y uno atrás y empezó a aventar luces de colores y entonces yo la apagué porque ya la había yo prendido y yo ya estaba ahí como si yo fuera eh, un piloto de una nave o algo, porque ese aparatito está ahí en el sótano y era de mi tío. Entonces yo estaba consciente que ese aparatito era de mi tío. Por eso cuando yo me di cuenta que era de él, yo ya quise reaccionar y lo apagué. Entonces eh, mi tío era de la CIA y cuando él decomisó este aparato en la CIA, este aparato lo construyó Nikola Tesla, el científico serbio del planeta Venus. Este, este científico viene de una ciudad que se encuentra en el planeta Venus, Nikola Tesla. Entonces él construyó este aparato para hacer viajes eh, intradimensionales. No es para viajar en el tiempo, no es verdad. ¿Por qué? Porque si tú viajas en el tiempo, entonces no pasa nada. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se desaparecería. Pero en el caso mío no fue así. Cuando yo quise salir de aquel sótano, todo había cambiado, pero ya no era yo eh, ya no estaba donde estaba, sino que estaba en otro, todo había cambiado, la ciudad se había desaparecido, las calles ya no eran pavimentadas, la tiendita ya no estaba, toda la gente se movía a caballo. Cuando yo salí y me quedé bien asustado porque me había yo ido a otro espacio en el tiempo y había hecho una especie de pasadizo dimensional y yo llegué y era el año 1200. Cuando yo llegué yo no podía entender qué era. Entonces llegué ahí donde yo estaba y ahí estaban mis padres, eran muy diferentes porque ya no eran los mismos, ya ahora eran una especie de changos, estaban todos peludos
Y entonces eh, yo ya no supe qué hacer. Por andar de curioso me metí en una buena bronca. Entonces fue cuando la conocí a ella, una chica de una tribu cercana, se llamaba Maribel Guardia. Entonces ella tenía 15 años y yo tenía 13 añitos, era yo un niño y empezamos a tener una especie de acercamiento y entonces ella me jalaba y yo, entonces aquí pasó algo porque tuvimos un bebé y al bebé le pusimos Chabelo. Después cuando un día hubo un problema ahí en ese pueblo porque hubo mucha sequía, entonces los, las tribus cercanas empezaron a perseguir unas con otras y se comían, los buscaban a la gente para comérsela, eran caníbales. Y entonces yo salí viendo y Maribel salió por otro lado y entonces ella se llevó a Chabelo, a Chabelito, y el niño gritaba y de gritar tanto ya no se le compuso la voz porque se le quedó la voz como si fuera un niño. Nunca cambió la voz y creció, pero ya siguió hablando como niño. Fue algo terrible porque eh, llegaron los caníbales y se metieron a mi casa y yo me escondí en el patio, en el sótano me escondí y tapé la puerta, la ventanita la cerré, la tranqué por dentro. Entonces agarré y me subí al aparato, todo espantado porque tenía una forma de cápsula. Entonces ahí me escondí, dije aquí no me van a encontrar, pero accidentalmente le apreté un botón y el aparato empezó a dar vueltas y a hacer un ruido raro, a aventar luces de colores y aparecí en el siglo XX. En este siglo, cuando yo salí a la calle, ya había vuelto a mi época otra vez. Entonces sucedió algo curioso. ¿Por qué? Porque entonces miraba yo las noticias y miraba los programas y ahí estaba Chabelo, estaba mi hijo Chabelo y estaba también Maribel. Y dije yo, pero ¿a poco no se han muerto? Dije yo, pues si ya tiene 800 años. Entonces aquí a mí no me cupo la curiosidad, entonces yo empecé a investigar y resulta que efectivamente Maribel tiene 800 años. Ahora, esto que les estoy platicando es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque yo eh, recuerdo todo cuando yo fui al pasado y estuve ahí en ese pueblo. Y entonces, ¿qué sucedió? Que eh, desde muy joven, me pude dar cuenta de muchas cosas, como construyeron las pirámides. Las pirámides, llegó una nave enorme y se bajaron unos hombres muy grandes de esas naves y eran como de 100 metros cada hombre y ellos eran los constructores, eran gigantescos y aparte levantaban ladrillos de 200 y 300 toneladas, de 20 toneladas, de 50 de diferentes, y las agarraban como si nada. Eran una especie de albañiles, de arquitectos, y empezaron a hacer las pirámides y todas las construcciones, ellos las hicieron. Entonces, esto no me cupo a mí en la cabeza, pero yo lo más intrigado que estaba era porque
ya no podía yo identificar a mi familia. ¿Por qué? Porque ellos ya no me conocían. Para ellos yo ya era un extraño. Entonces, esto fue una anécdota que me pasó. Ya Chabelito ya se fue, ya se nos fue el año pasado, pero ahorita todavía Maribel todavía está. No sabemos si va a llegar al milenio, tal vez llegue a los 1000 abriles o tal vez se pase, no lo sabemos, pero tuvo que ver este viaje que yo hice. ¿Para qué? Para que ellos permanecieran hasta esta fecha y sin morirse, sin nada. Bueno, entonces vamos a dejar ya esta anécdota y le vamos a dar el lugar a mi amigo José Domínguez, porque él tiene algo muy importante que hablarnos. Me hablaba acerca de unos rollos, de una especie de listones de pergaminos para escribir, pero que se empezaron en blanco. Es lo que me estaba platicando mi amigo José, que estos pergaminos empezaron en blanco. Entonces le vamos a dar su lugar a mi amigo José Domínguez. Ya me voy, José, ya me voy porque ya te empecé el programa. Ya nada más tú lo sigues, yo ya me voy porque ya tengo que ir a pelearme con Seibambón de unos aranceles. ¿Cómo ya te vas? Sí, es que estamos en una disputa acerca de los aranceles con Saibambón, pero ya lo estamos solucionando. Pues ya ni modo, pero apenas va a poner bueno. Apenas va a empezar lo bueno, hombre, ya te vas. Es que tengo ese compromiso, tengo que atender mis responsabilidades porque no puedo dejar solo estos asuntos. Estamos llegando a una buena solución y no quiero que se vaya a arrepentir. Soy bambón, se puede arrepentir. No, pues no, que te vaya bien. Bueno, entonces, pues ya lo escucharon, ya escucharon a mi amigo el gringo. Él siempre ha venido a hablar conmigo, a dar aquí una plática, una anécdota. Le pasan cosas a mi amigo el gringo. Me platica que una vez le cayó un tiburón de las nubes y eso ha pasado allá por diferentes pueblos. Caen cosas del cielo por las trombas. Y eso. En otra ocasión a su amigo se lo tragó un cocodrilo grande. Y ahora está platicando que, se, que viajó al pasado con una máquina que le dejó su tío en el sótano. Es que su tío era de la CIA. Bueno, entonces, fíjense, vamos a empezar a hablar porque en la historia de la Biblia encontramos una historia que no embona, que no cuadra, porque pongan bien cuidado. Aparece un hombre llamado Yeshua en la Biblia. No sabemos
qué fue realmente, aunque muchos no dejan su fanatismo y se les siguen defendiendo y aunque ya se les cayeron todos los argumentos, no tienen argumentos para defender algo que es indefendible. Empieza a escribirse una historia, pero se comienza en blanco. Anteriormente los escritos se escribían en ciertos pergaminos que eran unas tiras largas como había de varias medidas, había de 2 metros, de 3 metros, de hasta 7 metros, como el rollo de Isaías es un rollo el más grande que hay, de 7 metros, y en este caso tenemos la historia de Jesús, vendría siendo el rollo de Marcos. Marcos el que se autonombra apóstol. ¿Por qué se autonombra? Porque el escrito de Marcos se empezó a escribir en el año 70 después de Cristo, exactamente después de que fue derribado el templo de Jerusalén. Ahí fue donde Marcos empieza a escribir. Es un decir. ¿Por qué? Porque Marcos no es un personaje, sino es un grupo, como una especie de religión, como una organización. Y todos los que se hacen llamar Marcos, ¿por qué se hacen llamar Marcos? Porque para ese tiempo ya Marcos ya no existía. Marcos ya había sido muerto. Marcos murió en el tiempo de Jesús, un poquito después, empezaron a ser perseguidos los apóstoles, murieron ahí. Era el único que sabía escribir, Marcos. ¿Por qué? Marcos era un recaudador de impuestos, él era de Roma, él trabajaba para Roma, él era un recaudador. Ahora fíjense, vamos a hablar más o menos, exactamente. Allá por el año 125, en un museo se encontró un escrito de Juan, de Juan, supuestamente el apóstol. Se encontró un pedacito de escritura de Juan. Y muchos se apoyan ahí. Pero esto no es lo que se empezó a poner ahí. Cuando aparece Jesús, aparece como un predicador normal, un hombre normal, como una especie de pastor. Empezó a predicar, empezó a hablar. ¿Para quién? Para su pueblo judío. No se escribió nada. El papel ahí estaba. El documento en blanco estuvo 25 años. No se escribió nada durante 25 años. Estuvo en blanco. ¿Por qué 25 años? Porque Jesús, aquel hombre llamado Yeshua, Josué, estuvo en silencio total durante 25 años. ¿Qué sucede aquí? Aquí es donde quiero que todos pongan atención, porque aquí es donde está el misterio, aquí está la, el detalle. Aparece Jesús y no se escribe nada. Había muchísimos historiadores en esa época, y no precisamente Tácito ni, eh, ni este otro, el que escribió casi prácticamente toda la historia de Pablo. Entonces, fíjense, vamos a hablar exactamente lo que es. No vamos a quitarle ni a ponerle. ¿Por qué? Porque yo no gano nada con mentir. ¿Para qué miento? Mi mentalidad, mi plan, no cobrar ni un peso. Dar totalmente gratis lo que enseño, lo que yo sé, lo que he aprendido, yo lo transmito gratis. Yo, yo sé que van a decir, pero es que estás gastando en el internet, en el equipo. Sí, pero lo que yo hago es totalmente con el interés, con el afán de, de liberar a todos los que escuchen este canal, este mensaje, para liberarlos. ¿De qué? Entonces yo vendría siendo una especie de libertador, como William Wallace, como Batman, como un superhéroe que libera.
¿De qué? De la mentira, del engaño. Toda la gente sabe claramente que todo lo que está es falso, todo es mentira. Aunque parezca cierto, pero lo que escribieron los señores de los exiliados no lo escribieron con el afán de tenernos informados con sus conocimientos, sino para ellos meter lo que es el monoteísmo en la Biblia, pero anteriormente había muchísimos dioses y a partir del año 500, todo empezó del año 500 antes de Cristo hacia acá. Por el año 400 antes de Cristo y 300 antes de Cristo, en esos lapsos se estuvo escribiendo todo lo que se conoce como el Tanaj. Ahí fue donde escribieron el Tanaj. Entre el 400 y el 300 antes de Cristo se escribió ese libro judío. Y no se escribió precisamente en griego, no se escribió en hebreo, se escribió en griego. Por eso fue lo que se metió de confusión. ¿Por qué? Porque cuando escribieron las cartas de Pablo, las sacaron de esas escrituras en griego. ¿Qué cosa eran esas escrituras? Era lo que se conoce como la Septuaginta. Era una Biblia que se escribió en griego totalmente. Ahora, aquí vamos ya, así que procuren llevarse a, a los niños de ahí para que no se vayan a espantar porque pueden desmayarse, les puede dar el telele ahí. ¿Por qué? Porque esta información que les voy a dar es sumamente importante. Jesús era un hombre en blanco, totalmente en blanco. Cuando existió este hombre no se escribió nada porque no es que no había papel, no es que no había tinta, no es que no había escritores, hubo muchos. Se han nombrado al menos 20 escritores, historiadores, que tuvieron, inclusive hubo un grupo de escribas, por más que no, los escribas debieron haber escrito algo que vieron ellos que era sobrenatural, pero no escribieron nada, no hay nada de este hombre llamado Jesús, no se escribió absolutamente nada. El papel que estaba ahí estaba un papel que era un rollo totalmente en blanco. ¿Cuánto tiempo duró en blanco? Duró 25 años en blanco. ¿Por qué? Porque en el año 70 un hombre o un grupo denominado el apóstol Marcos, así se denomina, el Evangelio de Marcos, pero se autodenominó Marcos, el apóstol. Así se denomina este personaje o estos personajes. Entonces, es la primera escritura que aparece después de Jesús. Ya había escrito, había ya por ahí unos escritos de un tal Pablo en el año 55. Ya en el año 55 ya empezaron a aparecer ciertos escritos de Pablo, pero esos escritos no estaban todavía. ¿Por qué se dice que estaban? ¿Por qué? Existió un convento, una especie de monasterio ahí en Alejandría, en Egipto, y había muchos monjes ahí, muchos especies de sacerdotes, pero de un dios conocido como Serapis. Entonces, ahí, en ese lugar, estos monjes fueron los que escribieron todas las cartas de Pablo. Fueron los apóstoles, estos monjes, los que escribieron todas las cartas de Pablo. Todas las cartas de Corintios, de Efesios y Gálatas y todas las cartas de Pablo las escribieron ahí los monjes de Serapi. Así que este Flavio Josefo dirigió este grupo y eso apareció allá por el año 55 después de Cristo, pero estaban ahí en el monasterio, no estaban circulando, no, estaban ahí. Por eso cuando aparece la escritura de Marcos, aparece allá por el año 70 esta escritura y es cuando se le empieza a escribir
a al rollo de lo que es el Evangelio de Marcos. Empieza a escribir una historia. Aquí les va. Jesús no hizo nada. Este hombre llamado Yeshua no hizo milagros, no hizo, hasta ahorita lo que hemos investigado es que no hizo él nada. ¿Por qué? Porque tenemos una buena lista de personajes que ya habían existido antes que él. Ya había habido otros Cristos. Entonces, al haber otros Cristos, entonces Jesús no fue el que hizo todo lo que está en el libro de Marcos. No fue él, sino que, fíjense lo que sucedió. Cuando Jesús aparece, cuando este hombre llamado Yeshua aparece, no hay nada escrito. ¿Por qué? Pues porque no había nada que escribir, no hizo nada. A la larga de los años empezó el rumor, empezó a regarse, a distribuirse, pero ese lugar estaba plagado de mitologías. Toda esa zona se hablaba de Osiris, se hablaba de Horus, se hablaba de, de diferentes cristos que existieron ahí, Dioniso, eh, Krishna, y todo se mezcló allá. Había una especie de mezcla ahí entonces un tal Zaratustra, Zoroastro, todos las mitologías crísticas de un Cristo que existió 500 años o 1000 años antes de Cristo, de Jesús. Entonces cuando se empieza a pasar los años, empezaron a transcurrir los años, se empezaron a llenar todo eso de historias, de cuentos, la gente platicaba y me imagino que se juntaba la bola ahí de los que tomaban aguardiente y se empezaban a juntar y decir, no, es que este tal Yeshua, él hizo el agua en vino. Pero como la gente anteriormente era demasiado analfabeta, no sabían escribir, no sabían ni leer, nada. Entonces empezaron a revolver las historias se revolvieron, se rebrujaron toditas lo que ya estaba circulando por otros lugares, se lo empezaron a revolver, a combinar con este hombre al que autodenominaron Mesías. Entonces ya dijeron, no, es que él caminó sobre el agua, no es que él convirtió el agua en vino, no es que él levantó a Lázaro, no, él expulsó demonios, él no hizo grandes maravillas. Entonces, durante todos estos 25 años, eh, después de su muerte, se empezaba a hacer una revoltura, especie de pastura, de esa que le revuelven semillas y para los pájaros se llama revoltura porque le echan de todo tipo de girasol, semillas de girasol y semillas de esas para los pájaros. Entonces fíjense, vamos a dejar todo claro. Lo que está escrito en el Nuevo Testamento no es la vida de este hombre llamado Yeshua. Lo que está escrito en ese papel que escribió Marcos es otra cosa. Lo que escribieron en ese papel fueron todas las mitologías de Osiris, de Horus, de Mitra, de Zaratustra, entonces todas las mitologías se las anexaron, se las sincronizaron con la vida de él. Realmente Jesús no hizo nada. No, ¿por qué?
Pues porque no es posible que alguien que hizo tantas maravillas permaneciera en blanco su hoja de donde debieron haber existido miles de escritos. Porque muchos aventureros de esa época tienen sus libros, sus historias. Personas que ni siquiera hicieron nada sobrenatural, tienen sus escritos, tienen sus rollos, tienen su historia, vaya, ¿cómo es posible que personajes que no tuvieron nada sobrenatural, nada notorio, aparecen en las historias? Y Jesús, que debió haber sido algo grandísimo, porque él debió haber, ya para que resucitara tanta gente, dicen que cuando él murió, resucitaron arriba de 500 muertos, y que todos esos muertos andaban caminando ahí en el pueblo, y que las piedras se partieron, y que el sol se oscureció, y que el velo del templo, un velo de 3 pulgadas de gruesor, de pura lona, se rasgó a la mitad, y caían rayos, y entonces todavía el centurión, el que estaba ahí delante del cuerpo ya muerto, dicen que ese hombre temblaba y decía, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y cuando tú cuentas esa historia, toda la gente, ay, amén, aleluya, amén, alabado sea, sí, él fue grande, sí, pero esas historias no son de Jesús. Esas historias las copiaron de mitologías, de otros Cristos que ya tenían muchos años de existir y que sus historias ya estaban distribuidas en toda esa región. La Biblia fue escrita en griego, no fue escrita en hebreo. Así que la historia de Jesús no existe. ¿Por qué? Porque está en blanco. El libro, la hoja donde debió haber escrito todo, ciertos escritores, las escribas, había mujeres escribas, había hombres escribas, había mujeres que tenían dinero, eran ricas, y ellas eran estudiadas, ellas estudiaban. La gente que tenía manera tenía estudios, y se dedicaban a escribir, porque escribir en ese tiempo era un negocio. Era muy similar como cuando haces un video y empiezas a distribuir tu negocio. Entonces empiezas a cobrar a la empresa, al YouTube le empiezas a cobrar, y el YouTube te paga una buena lana. Se acumulan eh, mucha gente que está ya suscrita, suscriptores, el YouTube te empieza a pagar, y eso es un negociazo, porque hay quienes ganan hasta millones de pesos. Hay muchos youtubers, influencers, que ganan millones nada más por estar hablando puras pendejadas. Lo contrario de lo que yo hago es gratuito. No tengo ningún interés en estar cobrando nada. ¿Por qué? Porque mi interés es despertar al mundo, despertar a la gente de tanta mentira. Lo que conoces como Biblia son mitologías que ya existían y que no provienen de ningún Dios verdadero. Son mitologías que la misma maldad del ser humano fue acomodando, le fueron cambiando, la fueron acomodando para llamarle Yeshua, a Osiris, a Horus, a Dioniso, a Mitra, a Zaratustra. Todos estos juntos les cambiaron el nombre y les pusieron Cristo. Ahora tú en la Biblia encuentras a Cristo, y Cristo ya hizo todo lo que hicieron estos personajes. Cristo ya recibió los 3 reyes magos, recibió 3 regalos de los reyes magos, un incienso, mirra y un cofrecito con oro, y que Melchor, Baltasar y Gaspar eh, son los reyes magos que llegaron del oriente. Todo esto le pasó a Zaratustra. El hombre que caminó en el agua no fue Jesús.
El hombre que levantó muertos no fue Jesús, fueron Horus. Horus hacía grandes milagros, nació de una virgen. Dioniso nació de una virgen, tuvo un padre carpintero, tuvo, eh, eh, recibió una paloma. No, todo es una vil fábula. La historia de Jesús es una fábula, totalmente fábula. Existen palabras muy bonitas de Jesús, ahí están en los evangelios, pero los evangelios, el, yo diría el 99% es una copia de los otros Cristos. Lo que es Marcos, que fue el primer evangelio que existió, del año 70, es una copia de los otros Cristos que ya habían existido en diferentes partes. Por ejemplo, Horus era de Egipto y estos señores son de Grecia como Mitra y Dioniso y todos estos no eran de ahí, eran de otras partes y en diferentes épocas del no eran exactamente de una sola época, sino que son de muchas. Ahora, ¿a qué voy con esto? ¿Para qué te la mantienes estudiando un libro que realmente es una escritura totalmente mitológica? La Biblia, Cristo, todo lo que está en el Nuevo Testamento, todo es una recopilación de las mitologías que ya existían, pero no tienen nada que ver con Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la facilidad de meternos a fondo y descubrir totalmente de dónde surge el engaño. Porque no coincide con nada. Porque existen tantas contradicciones en, en la Biblia. ¿Cómo puede existir tanta maldad en un cuerpo tan pequeño? Fíjense, eh, las, las historias de la vida de este Yeshua se contradicen, pero de una manera terrible. Así que Jesús viene y habla de un final, pero en el mismo siglo, en el mismo lapso de la primera generación en la que él vivió. En esa misma generación, antes de que se murieran sus discípulos, ahí se iba a cumplir todo lo que él hablaba. Y no lo hablaba para el mundo, lo hablaba para ellos, para su pueblo, nada más para el pueblo de ahí. Un pueblo que no tenía un Dios, un pueblo que fabricó un Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo eh, los, los descendientes de Abraham adoraban otros dioses. Los que se distribuyeron en toda esa zona eran puros parientes del pueblo judío. Eran, eran las otras tribus, de muchísimas tribus, los Ixos, los Házaros, muchísimas tribus estaban eh, metidas en esa zona de Canaán. Ahí estaba toda la descendencia de Abraham y no adoraban a Jehová, no, adoraban a otros dioses. Por ejemplo, este Marduk era un dios de Babilonia y Marduk fue el que llamó a Abraham para que se saliera de su parentela y se fuera a meter a Canaán, ahí al encinar de Manred. Ahora, llegó Abraham ahí y Abraham parecía conejo, tuvo un montón de hijos, tuvo 8 hijos y los hijos también parecían conejos, no están pensando en la reproducción. Así que llenaron toda esa zona de tribus, muchísimas tribus descendientes de Abraham. Perfecto. Vamos a suponer que eso fue así. Y cuando yo digo que vamos a suponer es porque no es exactamente la verdad. La verdad tiene una complejidad muy extensa y muy profunda. No es exactamente. La verdad es algo que no tiene un
final, vaya. Puedes empezar a hacer conjeturas y hacer tus deducciones y que esto fue así, que mira hermanos, y que el 25 de diciembre, y que no, es que el Señor no nació el 25 de diciembre, los que nacieron fueron los, los Cristos de ahí, los mitológicos. Bueno, todas son conjeturas, nada más, pero la verdad no existe. ¿Por qué no existe la verdad? Porque puedes hacer solamente tus opiniones, tus puntos de vista, y ya, pero no existe una definición exacta que digas, es que aquí es la verdad. No, no existe eso de que aquí es la verdad. Eso es una vil mentira. Cuando un pastor te dice, es que aquí tengo la verdad, te está cerrando la puerta. ¿Por qué? Porque ya no te está dejando pensar por ti mismo. La mentalidad de investigar te permite liberarte de todas estas mentiras. Son engaños, por eso yo me autodenomino el libertador. Yo he pensado usar una antifaz así como Batman, o tal vez como una especie de flecha verde, un antifaz, y luego usar una especie de introducción que diga, yo soy el libertador. Se va a ver muy bonito. Y luego aquí en la parte de atrás de aquí del fondo, poner ahí el letrerote ahí, el libertador, así con unas letras de colores, así bonitas. Entonces, es lo que más encaja. ¿Por qué? Porque a través de la investigación nos damos cuenta que el mundo está totalmente engañado, adorando las mismas religiones, los mismos dioses que adoraron a aquellos hombres egipcios. Los egipcios son los que adoraron a este Cristo que están distribuyendo los asirios, los acadios, todos estos, los babilónicos, los persas. Estas son las religiones de allá, de esa zona. Y esta es la religión que compactaron. Por eso dicen, es que Cristo era Mitra, es que Jesús era Osiris, él es Osiris, sí. En todas las partes donde tú le busques es el mismo personaje. ¿Por qué? Porque hicieron una buena mezcla de todas las mitologías y las combinaron y las sincronizaron para hacer este personaje llamado Cristo. Pero este Cristo no apareció en el principio porque en el principio no existía en el principio. Empezó a aparecer después del año 70 cuando una mente de proporciones apocalípticas, una mente perversa, maquinó hacer esta sincronía y hacer que todos estos dioses paganos se metieran en uno solo. Y agarraron a un hombre que iba pasando ahí, que se llamaba Jesús, y dijeron, a ver, vente tú aquí, y pum, le metieron todas esas a él. Y ahora todos dicen, es que nosotros adoramos a este hombre llamado Jesús porque él es el Hijo de Dios. Pero eso es idolatría. Son idólatras. ¿Por qué? Pues porque no puedes adorar a un hombre. Eso es prácticamente imposible. Cuando tú adoras a un hombre, te estás convirtiendo en un idólatra. Aparte, eh, los que investigamos de diferentes, en todos lo más profundo de los idiomas y todo lo que hay que investigar se busca desde el mero fondo, desde el origen, vaya. Yo no, yo no tengo un doctorado en ningún idioma, solamente hablo el español y eso a medias. Pero, pero las palabras principales, las palabras que se requiere saber, las he investigado y las conozco.
palabras del griego, palabras del latín, palabras del hebreo, del arameo, del copto. Son, son palabras que yo he estado investigando. Y de esta manera yo me respaldo en los que saben. Hay gente que conoce, que habla, y para lo poquito que hay que conocer acerca de estos temas no es necesario que hables, que estudies el idioma. ¿Por qué? Porque nada más necesitas la frase de donde se originó y si pones bien cuidado, los expertos en hablar el hebreo son los judíos. Ellos son los expertos en esto. Así que tenemos ciertos personajes que ellos son judíos y ellos tienen perfectamente la interpretación de lo que se llama eh, este personaje está perfectamente estudiado, analizado, y Jesús de ninguna forma fue el que está en el Nuevo Testamento. De ninguna manera, por donde le busques, por donde le rasques, donde le brinques. No fue. ¿Por qué no fue? Eh, Jesús no pudo haber sido un Dios, primero. Jesús no pudo haber hablado de vida eterna, nunca pudo haber hablado de vida eterna porque la vida eterna no aparece en el hebreo, no aparece en el Tanaj. La vida eterna es solamente una palabra mitológica. Los que hablaban de vida eterna eran los cristos, pero esos cristos son paganos, son de... Ahora, ¿de dónde provienen los cristos estos? Todos estos cristos provienen de una mitología de ellos mismos. Ellos se copiaron de otra mitología. ¿De cuál mitología? Ellos adoran al ciclo solar. El ciclo solar es Cristo. A lo que ellos le llaman Cristo es a un ciclo solar. Es eh, lo que se conoce como el invierno. Hay una época en el invierno que, que el sol se detiene por 3 días y luego aparece y aparece formando una cruz en el cielo, pero eso nada más pasa allá en el oriente. Aquí no se puede porque aquí no pasa, pero en esa parte sí. Entonces a eso le llaman el Cristo crucificado, pero es una señal que aparece después de cuando se termina el año, en el solsticio de invierno. Este inventado solsticio de invierno es esto se fue propagando y empezaron a hablar acerca que no, que el Cristo, que 3 días, 3 noches. Sí, pero son historias de gente que se empezó ahí se empezó a volver un personaje y ya terminaron dándole esa personalidad a ciertos gobernantes de la antigüedad. Osiris, Horus, Dioniso, Mitra, eh, y otros, muchísimos, vaya. Entonces, hay arriba de 25 Cristos. Y todas las mitologías circulaban, dándole el, ya una forma corpórea a este personaje que empezó como un eh, solsticio. Al solsticio de invierno, eso es lo que es Cristo, ese es el Cristo. Él muere y resucita a los 3 días. Eso es toda la mitología, lo que ha hecho el mundo y le dieron vida a este personaje. Eh, Utilizaron la sinécdoque, es una figura retórica de lo que es lo que es es una figura, vaya, retórica. Y entonces esta figura la utilizaron para hacer, darle vida a un personaje inanimado y realmente está basado en ignorancia. En la ignorancia está basada la creencia de que existió
un personaje llamado Cristo y se levantaron muchos personajes haciéndose pasar por Cristo. Realmente Cristo solamente es el final de un año. Es solamente eso. Termina un año y empieza el otro año. Pero, ¿qué sucede en la actualidad? Ahora ya hay un Cristo que se han hecho grandes masacres de personas creyendo en que existe un hombre salvador que viene a salvar, cuando en realidad el Mesías de Jerusalén no viene a salvar a nadie. Ahora ya se dividieron las creencias. ¿Por qué? Porque en Roma se adora a Cristo y en Jerusalén, allá en lo que son los judíos, se adora a otro personaje llamado Mesías. Y ese personaje no se adora todavía, sino que se está esperando. Se espera a este personaje llamado Mesías. Y revolvieron las dos creencias. Revolvieron la creencia del Mesías judío que está esperando el pueblo con el Cristo romano que no está, que también están esperando a otro, pero que según ellos es el mismo. ¿Cómo va a ser así? Vaya, ¿cómo va a ser posible que están esperando al mismo si el Cristo romano es uno y el Mesías judío es otro? ¿Por qué? Porque el Mesías judío es es una representación de un personaje que ya sucedió 500 años atrás antes de Cristo. Y ya pasó, ya no va a volver a repetirse. Sí, solamente son ilusiones mentales los que están llevando a cabo, de que va a venir, ¿cómo va a venir si ya vino? 500 años atrás ya vino, se llamaba Ciro, el rey Ciro. Él era el Cristo que habría de venir. No era el rey David, era Ciro el rey de Persa. Ese era el Mesías que esperaba el pueblo, pero como no se cumplió como ellos deseaban, ellos le dieron un borrón ahí a sus historias y le dieron un nuevo inicio. Pero como ellos son los dueños de las escrituras, ellos pueden ponerle otra vez ahí y escribir otros. ¿Qué pasó con las escrituras de Marcos? La escritura de Marcos no es que se escribió en un solo día. No, la escritura de Marcos se fue escribiendo. ¿Por qué les digo? Porque Jesús escribió párrafos y hay totalmente pruebas de que cada párrafo pertenece a una fecha diferente. Por ejemplo, está el párrafito que dice: sobre sus manos tomarán serpientes y estas serpientes no os hará daño. O tomarán veneno y el veneno no les hará daño. ¿Dónde está eso? En un párrafito de ese rollo del mentado llamado Marcos. Ese fue un párrafito que le pusieron después. Y siguió la banda, esa es una banda larga, como un rollo de un tipo de papel que fabricaban en ese tiempo. Y después le pusieron otro: vayan, hagan discípulos de todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Dónde aparece esos escritos? Después. Son parrafitos que le fueron poniendo. ¿Por qué no encaja, no cuadra? ¿Por qué? Porque la vida de Jesús no era para el mundo, no era para ir a todo el mundo, sino que Él vino a rescatar, a darles una especie de consuelo a su misma gente, a su mismo pueblo, a sus mismos consanguíneos que eran los judíos. No tiene que ver nada los judíos con el mundo. Es una religión solamente, una creencia, como una de tantas religiones, y ellos se adjudicaron todo. Los exiliados dijeron:
somos el pueblo elegido de Dios, cuando en realidad el ungido era Ciro. Él era el ungido. Y si él era el ungido, ungido significa Mesías. El Mesías era Ciro, el rey Ciro de Persa. Ese fue el Cristo que esperaban los judíos, de acuerdo a sus creencias de ellos mismos, vaya, porque si los buscamos en los rollos de Isaías y en todo eso, no existe una promesa para un Cristo. Esa promesa del Cristo se la hicieron ellos mismos. Los exiliados de Babilonia, cuando llegaron, ellos mismos se hicieron esa promesa, esperando que se les hiciera realidad un sueño guajiro. Ese era un sueño guajiro. ¿Por qué? Pues porque ese pueblo realmente está derrotado, no tiene probabilidades. ¿Cómo puede salir triunfante un pueblo que tiene un Dios que es inventado? Es un Dios ficticio que lo inventaron. Ese Dios no existía en ese lugar, no existió ese Dios. El Dios, el tetragramatón, el que se conoce como Jehová o Yohem Bahem, es, es Yahvé. Yahvé es el que tiene la Y y la W y la H y la WH. Yohem Bahem. No tiene pronunciación, por eso se conoce como el sin nombre. Si tú escuchas a veces nombrar, no es el sin nombre. ¿Por qué? Porque no se puede pronunciar. El nombre Yohem Bahem o las 4 letras del tetragramatón no tienen pronunciación. No sabes cómo se llama, no sabes de dónde llegaron estas letras porque no son judías. Son letras que no son hebreas. No se sabe de qué idioma son de un idioma medio guajiro, que no se supo de dónde llegaron. Pero estaban ahí en unas guijarros ahí, encontraron estas 4 letras y de ahí dijeron, pues estas son las buenas. Y las empezaron a agarrar, pero no es porque ese era el nombre de Dios, sino que esas letras aparecieron ahí y se las combinaron a este Yahvé. ¿Por qué? Porque hicieron combinaciones. Por ejemplo, el dios Marduk de Babilonia lo combinaron con Yahvé y dijeron Marduk es Enlil es Yahvé y Yahvé es Jehová. Jehová es un nombre inventado de las 4 letras. Agarraron esas letras y le buscaron una pronunciación para producir un nombre de esas tetragramatón y dijeron, pues se llama Jehová. Hasta la fecha, en aquel lugar nunca vas a escuchar esa palabra. Solamente la escuchas acá en México, pero ahí vas a escuchar la palabra Hashem. Si tú escuchas la palabra Hashem y vas a decir, pues que no adoran a Jehová. ¿Por qué adoran a Hashem? Porque Hashem es otra forma de pronunciar, pero ya no pronuncias el mismo nombre de Jehová, sino que a ellos pronuncian a Hashem, tú pronuncias a Jehová. Los musulmanes del Islam pronuncian a Alá, y Alá es otro personaje. Cada lugar tiene su propio Dios. Dicen, pero es que es el mismo de Abraham, es el mismo, Alá es el mismo de Dios de Abraham. Pues el detalle es de que cada pueblo desarrolló su propio Dios. Aunque digan que es el mismo Dios de Abraham, ni siquiera los judíos tienen al Dios de Abraham. ¿Por qué? Pues porque el Dios de Abraham era Enlil. Ese era el Dios de Abraham. Y lo cambiaron por Yahvé. Yahvé es otro Dios, no es el mismo Enlil. Y dicen, es que es el mismo, más que se fue cambiando de nombre, porque él tenía muchos pasaportes y en cada lugar se agarraba otro pasaporte. No, no era eso. No era eso. En cada lugar se adoraban dioses distintos y trataron de meter el monoteísmo ahí en ese lugar. Hicieron que todos los otros dioses se desaparecieran
cuando realmente los dioses eran diferentes uno de otro. Y hasta la fecha encontramos a un tal Gigi Ávila, y Gigi Ávila dice, Anu, derrámate, Anu. Como un hombre tan predicador como Gigi Ávila predicando a Anu. ¿Pues qué clase de locura es esta? Pero nadie le ha puesto cuidado a que Gigi Ávila no adoraba a Jehová, adoraba al dios Anu. Y Anu viene siendo Enlil. Pero es otro dios, no es el mismo. Entonces, fíjense, ahora, en qué hemos cometido el error de estar adorando dioses mitológicos? Cuando haces un culto que se llena, no estás invocando a ningún dios, estás invocando a una especie que existe, que no los vemos, son seres que existen en otro campo astral, en una dimensión distinta, pero que interfieren en nuestras vidas y que son una comunidad muy gigantesca, muy grande, demasiado grande, vaya, como 10 o 20 veces más grandes que el planeta Tierra. Es una comunidad de seres que por alguna forma, porque están desfasados, su, su forma de ser, no la podemos percibir porque están de una manera que nosotros no comprendemos, vaya. No es que sean invisibles, no, no son invisibles, no los podemos ver porque ellos viven en otro mundo que no está a la vista, sino que está en otra forma de existir, vaya, una manera distinta que no la comprendemos. Pero, ¿qué sucede si hemos tenido cierta experiencia, si hemos podido darnos cuenta que estos seres realmente sí existen y que interfieren todos los días? Ellos son los que profetizan. Estos personajes a los que se les llaman demiurgos o los que se les conoce como demonios, que tú les llamas Dios porque te dan profecía, solamente son demonios. Estos seres son personajes de otras civilizaciones y están interfiriendo en la vida humana, en la vida del ser humano. Ellos están interfiriendo porque su forma de existir entre nosotros es muy probable que no sea una manera totalmente literal, sino que ellos se manifiesten a través de una energía mental solamente, como una especie de lo que se le conoce como clarividencia. Ellos pueden contactarnos a través de la mente, a través de su energía, de su capacidad mental. Entonces ellos pueden interferir en nosotros y esa es una forma en que nosotros no tenemos esa capacidad. Vaya. Se puede llamar que es otra dimensión porque cuando nosotros estamos en la tercera dimensión, para que nosotros alcancemos la cuarta dimensión, necesitamos desarrollar la mentada y famosísima glándula pineal, hacerla evolucionar para poder interferir y interactuar con una escala que está a la altura de la cuarta dimensión, y eso podríamos nosotros comunicarnos con ellos, pero de una forma mental, de una forma de telepatía. La telepatía es un medio que se viene llamando cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque se trata de una comunicación que no es de la tercera, sino que esa ya es de la cuarta dimensión. Es una capacidad mental que sí tenemos nosotros acceso a la cuarta dimensión, pero es muy probable que todas estas criaturas que nos visitan, ellos tienen ese método, esa capacidad para poder interactuar con los seres humanos,
¿A qué voy con que existen grandes civilizaciones allá, en esos universos, en esos mundos? Cuando yo era niño, un pariente mío tenía cierta comunicación con estos personajes y se comunicaban con mi pariente. Y ellos le decían que ellos eran de los testigos de Jehová y que ellos eran los ángeles de Dios y que ellos estaban eligiendo a los 144,000 sellados que van a ser elegidos. Y entonces que todos nosotros, los que estamos ahí apuntados en la lista, estamos apuntados para ser de ese grupo de 144,000 y que teníamos que estar formando parte y que teníamos esa gracia de tener contacto con ellos porque había cierto nivel espiritual y que ya estábamos logrados, ya estábamos bien logrados. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban en contacto con nosotros. De algo sí estoy seguro. Esos personajes eran varios y eran hombres que se comunicaban con este pariente mío a través de la mente y llegaban y platicaban y hablaban y le decían todo. Y entonces aquí tenemos un pequeño detalle de dónde venían estos personajes y qué cosa era su plan. A lo que voy es que estos mismos personajes en una parte son de una religión y en otra son de otra y en otra son de otra religión y así están llenando el mundo de tantas religiones, pero son ellos los que forman las religiones. Si hay una iglesia pentecostés, no se compone solamente de hombres, sino que también se compone de estos personajes que están detrás de la cortina. Ellos, los verdaderos autores de cada religión, son otros personajes que están interactuando ahí, interactúan, los hacen hablar en idiomas y yo le llamo demonios. Yo a estos personajes les llamo demonios y están interactuando con la gente, pero son mucho más ellos que nosotros. Son millones y yo diría billones de estas gentes que viven y existen y son reales y nadie me lo va a negar, vaya. ¿Por qué no? Porque hay gente en cada esquina que están interactuando con estos personajes y tú les llamas indigentes, les llamas loquitos. Dicen, mira, ese loquito se la pasa hablando con un amigo imaginario. Y no es cierto, no es un amigo imaginario. Es un personaje que está interactuando con este loquito. Y este loquito está así como anda, todo desgreñado, todo, y no se baña, mi compañero. Pero el problema, el detalle, que nosotros no tenemos ni la más mínima idea de cómo resolver este especie de, de enigma, por qué estas cosas de dónde vienen, vaya, de dónde son, por qué no sabemos nada de eso, porque nos han mantenido metidos en las religiones, en la discusión de la Biblia, y que la Septuaginta, y que la... No, es puras distracciones. Las religiones son distracciones. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos contacto y no despiertemos. En las tribus de diferentes tribus, los indios, los sioux, los apaches, los jaraguas, jaracaguas, había tantas tribus y en cada tribu hay un brujo y estos brujos tienen contacto con estas cosas. Ellos curan a la gente, no también les hacen maldad. No sé si alguien se ha dado cuenta que hubo un hombre llamado Balán que fue enviado desde Babilonia para maldecir al pueblo judío. Y iba en una burra y la burra
arre burrita, vámonos, vamos a maldecir al pueblo judío. ¿Por qué? Porque este hombre era un hombre que hablaba con estas cosas. Era una especie de profeta, pero provenía de otra parte, de otra región, venía de Babilonia. Entonces, se habla que la burra le habló y le dijo, ya no me pegues, madre, ¿por qué me pegas? Le dice, te hagas pendejo, pues me estás pegando. Entonces Balán dicen que se cayó de la burra, dice. Se espantó porque la burra le habló a Balán. Entonces aquí vemos claramente que las entidades, estas cosas, supongamos que no es cierto. Vamos a suponer que no es cierto. Ahora, yo me he puesto a pensar, eh, ¿por qué se adjudican a un Dios estos seres, esta gente? Ustedes, no sé si se acuerdan que ahí en este lugar llamado Egipto existió un hombre llamado José, y entonces al faraón se le presentó un sueño de 7 años de abundancia y 7 años de sequía, vaya, de pobreza. ¿Por qué se le aparece a otro que no era judío, vaya? ¿Por qué? Porque el faraón no, ¿por qué Dios le iba a dar un sueño a faraón, vaya? Si se supone que el pueblo elegido eran los judíos nada más. Eso mismo pasó en Babilonia. En Babilonia también el rey recibió también un sueño y le enseñó que había una estatua grande. Ahora, eso no solamente fue lo único que le apareció. Entonces nosotros no tenemos ni la más mínima idea de quiénes son los que te dan los sueños. ¿Por qué? Porque tú dices que es Dios, perfecto. Eso lo dices porque así lo dice la Biblia. Que es Dios el que te da los sueños. Pero yo creo que no. Yo creo que existe un universo que está dentro de tu cabeza, más allá, y que ni siquiera tenemos ni la más remota idea de qué cosa es. Y que los que están aquí en en este mundo simplemente se están aprovechando de tu ignorancia, porque no te dejan crecer, solamente te están metiendo pura basura, que la Septuaginta, que la mejor Biblia que hay. No, es pura mentira. Lo que estás, lo que te están diciendo es lo que te están llenando la cabeza son de puras manifestaciones de estos personajes que son los que llenan el espacio. Las religiones están llenas de estos personajes que son seres que no tienen un cuerpo sólido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en esta dimensión, la tercera dimensión, pero es prácticamente imposible creer, vaya, que no tienen un cuerpo. Claro que sí lo tienen, pero es diferente, tienen la forma de proyectar ellos su esencia hacia esta dimensión. Ellos utilizan la cuarta dimensión para manifestarse. Ahora, fíjense, fíjense cómo vamos a resolver este dilema. Lo que se conoce como Dios, lo que se conoce como Cristo y lo que se conoce como Espíritu Santo son personajes que ni siquiera existen en esta dimensión, pero ellos vienen por invocación de los religiosos. La gente se cae, la gente entra en un show, entran en una especie de calambrina que les pega, como la chiripioca, y ahí están y se orinan, se defecan, se hacen faramaya y me hablan profecías. ¿Cuántas profecías se han cumplido? Hay un, hay un profeta, un morrillo que sale ahí profetizando, y cuántas de sus profecías se han cumplido. Yo si tuviera yo a la mano a ese profeta ya le hubiera yo atacado una pedrada, porque
porque nada más está engañando a la gente que es profeta, es pura mentira, no es cierto, vaya. Todo lo que dice se lo están transmitiendo estos personajes. Son seres sombra, seres de otra, de otro universo, de otra forma de vida que existe y que nosotros nos hemos cegado en creer que todo se trata de Dios, porque así te lo hacen creer, pero no es cierto, es mentira. Fíjense, entonces vamos a darle lectura a ciertas partes, miren. Existen, existen el origen de las religiones y sus párrafos tardíos. Es cuando estamos hablando acerca de cuando se empezó a conocer la historia de Jesús, no se escribió nada, porque no existía nada para escribir. Por eso no se escribió nada. Se escribió hasta el año 70, pero fue porque ya se habían mezclado todo, ya se había hecho una mezcla de diferentes Cristos, Osiris, Horus, Dioniso, Mitra, Zaratustra, Zoroastro, todos ya, y otros, todas lo que le pusieron a este hombre llamado Yeshua, ya estaban cientos y miles de años antes que él, ya lo había hecho otro. Ahora, tenemos aquí, en el año 70, eh, hay una carta de Ignacio, obispo de Antioquía. Este escribió ciertos párrafos, pero los copió de las cartas del Evangelio. Aparecen algunos escritos de este Ignacio, obispo de Antioquía, allá por el año 95, pero son una copia de lo que aparece de los evangelios. O sea, los evangelios ya circulaban. Por eso yo he dicho que los evangelios no fueron escritos de un día para otro, en un solo día, sino que tardaron tiempo para desarrollarse y los fueron escribiendo y los fueron anexando párrafos, como ese párrafito de en tus manos tomarás serpiente y no te harán daño, y tomarás veneno y no te hará daño. Eso no lo dijo Jesús, esas fueron párrafos tardíos que fueron anexando fueron escribiendo y ahí la dejaron. Y a los pocos meses o años inventaron otro párrafo y se lo fueron poniendo y así fue apareciendo hasta que llegó a formarse lo que son las cuatro evangelios. Ahora, esto fue ahora en Antioquía, y luego Clemente también en el año 115, igual, habla textos evangélicos, este tal Clemente. Eh, en la Biblia, en la biblioteca de John, en Manchester, Inglaterra, está un fragmento del Evangelio de Juan, entre el año 117 y 130 después de Cristo. Y luego entre el 50 y 54 después de Cristo, Pablo ya aparece con sus escritos. Pero estos escritos no son escritos de Pablo. Quiero que ya quede claro, que se quiten de la cabeza que Pablo existe. Pablo es un personaje, le dieron una personalidad a un grupo de escritores, de Serapi. Flavio Josefo se encargó de hacer todo eso. Ahora, empezó a escribir la carta de Corintios, que fue la primera, los Corintios. Después aparecieron todos estos Cristos, es Mitra, Zaratustra, Zoroastro, Dioniso, y luego el cristianismo ofrece lo que
el cliente le pide. ¿Por qué? Porque le fueron acomodando lo que más interesa. Es como, fíjense, yo he predicado, he hecho eh, muchos videos, vaya. Yo creo que he hecho como unos 200 videos, pero muchos los he borrado porque son ya descontinuados. Pero si yo quiero buscar la aprobación, yo quito todos los que no tuvieron éxito, que nada más tienen 10 vistas, 20 vistas, entonces los quito, los barro, los borro, los doy de baja. Y nada más me dejo los buenos, los que tienen muchas vistas. Y entonces estoy buscando el buscar lo que más le gusta a la gente. Bueno, eso es lo que produce la religión. La religión es un comercio como una tienda de abarrotes. Y tiene la abarrotera, tiene su libreta y va apuntando lo que la gente le pide y ella no tiene. Entonces, oiga, tiene jabón chiquito, ¿no? Aquí no tengo jabón chiquito, pero ya lo anotó. No, vaya a un hotel allá en el hotel. Ah, bueno. Y oiga, tiene jabón para las pulgas de los perros, no, no vaya a ser una veterinaria sí, sí, pero ya lo apuntó ahí. Entonces, es lo mismo que hizo la religión. La religión fue dándole a la gente lo que la gente pedía, lo que más le gustaba a la gente. Y entonces, en aquellos tiempos adoraban muchos santos, ídolos y todo lo que había. Entonces eso es lo que hizo la gente. La religión cristiana metió todo lo que la gente le gustaba, porque no buscaban la aprobación, no buscaban de sacar a la gente de su ignorancia, lo que buscaban es tener éxito en su religión. Y de esta forma aparecieron muchas religiones que tienen miles de seguidores, tienen 100 y no se sienten ya triunfadores. El problema es que están enseñando mentiras. Todo aquel que enseña a Cristo está enseñando mitologías. Cristo es mitológico, no es. Jesús nunca fue ungido con aceite. No existe. Jesús no fue el que fue Cristo. Jesús nunca fue Cristo. Así que la única solución es seguir adelante. Adelante, vamos juventud, adelante a la salvación. Si triunfare, aquí allá tendré, si triunfare, aquí allá tendré, si triunfare, aquí allá tendré una corona por los siglos de los siglos. Entonces, vamos a ver si ya puso la barranda.